Así que yo grabo porque es mi seguridad. ¿Se pueden desaparecer acá? ¿Pueden pasar a ser un detenido desaparecido? Estoy grabando en vivo. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Informa en Chile Diario, un registro independiente de los hechos políticos, sociales del país en días de crisis y pandemia. Soy Felipe Herrera, periodista, y este es el resumen al 5 de agosto de 2020. Cuando los conceptos que marcaron el día son desaparecidos, diversidad, Gualmapu, presos políticos y Mera. La sensación del día es que en Chile hay muchos temas pendientes. El problema es que al parecer estos temas no se resolverán mientras un sector político sigue atrincherado en sus convicciones conservadoras, totalitarias y violentas. Ya sea por la economía o por el respeto a la diversidad, hay un desafío permanente para la mayoría. Bueno, escuchábamos al principio el audio de una amenaza que trae al presente la dictadura. ¿Ya? Así que yo grabo porque es mi seguridad. Este es un audio ¿Se pueden desaparecer acá? ¿Pueden pasar a ser un detenido desaparecido? compartido por Están vivos, Melipilla, están vivos. hablando con carabineros. Los carabineros lo amenazan con que puede hacer un detenido desaparecido. Lo ocurrido hoy con el suboficial mayor de la 24 Comisaría de Melipilla, Juan Marcelo Muñoz Pizarro, quien amenazó al joven con las siguientes palabras. Eso, vamos a repetirlas. ¿Ya? Así que yo grabo porque es mi Ese seguridad. dato, ¿Se pueden desaparecer acá? eso es lo que decía Juan ¿Pueden Marcelo pasar a ser un Muñoz. detenido desaparecido? Lo pueden hacer desaparecer. Estoy grabando en vivo. ¿Están vivos? Son impactantes las declaraciones que hace el carabinero, y claramente despertó la indignación por la pésima señal que significa desde una institución cuestionada por su inutilidad social. No es capaz de ejercer su fuerza más que para reprimir a manifestantes contra el gobierno y a mapuches. Así es vista este ambiente que deja ver esta declaración del carabinero, esta amenaza en realidad contra el joven, este ambiente que es descrito La así policía por... chilena dispersó las manifestaciones en apoyo a los derechos de los indígenas mapuches en la región de la Araucanía con chorros de agua y gases lacrimógenos. Al menos 4 personas fueron arrestadas, informó la policía. Los enfrentamientos se han intensificado en las últimas semanas a medida que el pueblo mapuche lucha por recuperar sus tierras. Y también desde Telesur Cuidado, niña, ven, hija. mostraban imágenes de una niña escapando de las bombas Cuidado, niña, ven, hija. que tiraron una, serán a 5 metros que fue compartido hace Cuidado, 22 niña, ven, horas hija. por Paola Dragni de Telesur. Un descriterio, ¿cierto?, de carabineros. A la vez que se sabe que no hubo acuerdo entre el gobierno y los voceros de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, pasando los presos de Angol a huelga de hambre seca. Se denuncia intransigencia por parte del representante del gobierno, que se limitó a indicar lo mismo que ya habían discutido con antelación. Eso lo dicen los observadores de derechos humanos. Es una mala señal cuando en el país también se han levantado figuras como la de Patricia Maldonado, una figura insigne de la farándula de la dictadura de Augusto Pinochet, quien hoy tiene un programa por internet donde se junta con otras personas de extrema derecha a despotricar contra la diversidad y todos los que les parece fuera de su norma. Así fue como esta vez se vio atacado el vocero del Móvil, quien presentó una querella por injurias y calumnias homofóbicas ocurridas en el programa de Las Indomables. Lamentablemente no es el único caso de este programa, ya que se ha caracterizado por hablar de forma grotesca contra, como decía, lo que les parece ajeno.
El día de hoy hemos presentado una querella por injurias y calumnia con publicidad en contra de la actriz Catalina Pulido. Ella, el pasado 7 de julio, a través del programa de YouTube de Patricia Maldonado, realizó afirmaciones y reflexiones tremendamente falsas, mentirosas, prejuiciosas en contra de mi persona. Me acusó de ser pedófilo, de promover la pedofilia y de proteger a los pedófilos. Algo tremendamente indignante y grave, imputar un delito a una persona. Eso es lo que decía Óscar Ramentería, vocero del Móvil, contando de esta querella contra Catalina Pulido, la actriz que está en este programa de Patricia Maldonado, por injurias y calumnias homofóbicas. También respecto a este tema se produjo una polémica por una pregunta en redes sociales sobre si la homosexualidad es una condición, lo que pregunta que era propuesta por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, dependiente de la CEGEGO, el cual tuvo que disculparse por esta desafortunada interrogante. Asemejaba la homosexualidad a una enfermedad. La encargada del área debió renunciar dejándose ver también luego en las redes sus opiniones discriminatorias en general contra la diversidad. Y cuando las redes son una fuente de registros imperdible, hay imágenes y sonidos para la memoria. Te invito a revisar el archivo social en el canal de YouTube en elideólogo.com. Y bueno, en decisiones políticas económicas, el ministro de la CEGEGO dijo en Radio Duna que no patrocinarían el impuesto a los superricos. El gobierno no está de acuerdo ni en la forma ni en el fondo. Por otro lado, en el Congreso rechazaron inicialmente la indicación para prohibir que el fondo COVID de 12.000 millones de dólares, nada más y nada menos, llegue a empresas en paraísos fiscales. El gobierno básicamente se opuso con excusas de forma, según contaba un diputado. Afortunadamente en la sala sí pasó, con lo cual hasta ahora el proyecto impediría que el fondo de rescate económico se use en empresas con paraísos fiscales. Así tampoco se podría usar con empresas condenadas por colusión. Pero como vemos no cuenta con el respaldo del gobierno, quien, como decíamos, tampoco dice que va a respaldar el impuesto a los super ricos. Hay que ver qué es lo que están defendiendo y proponiendo también, ¿no? Y vemos cómo avanza. Y es hora también de revisar qué pasa con el control de la pandemia cuando sabemos que Santiago Centro lleva 132 días de cuarentena obligatoria y teniendo mejores índices que Providencia no se levanta aún la restricción. Hoy día que hay 1.781 nuevos casos en el país, sumando un total de 364.723 contagiados, así van los números. Casi no más de un tercio de millón. Y sale de cuarentena a Transición, Rancagua, Machalí, Graneros, Tocopilla, Melipilla, Curacaví, Lampa y Providencia, varias ciudades, pero como decíamos, Santiago no sale, Santiago Centro. A la vez que a las 11 horas Piñera con los ministros París y Palacio se reunían con las ramas de la CPC para la efectiva implementación del plan paso a paso. Lo curioso es que no estaban los trabajadores. Con ese ambiente, hoy se informaba de este desconfinamiento progresivo, cuando las cifras parecen más positivas, sin certeza aún de trazabilidad. Algunos alcaldes dicen que aún no están las condiciones para desconfinar. En un punto aparte respecto de la pandemia, habría que decir que algo le pasa al ministro París. Al comienzo de esta semana fue cuestionado por decirle a la comunidad científica que faltaba mucho para el desconfinamiento y que a los días se hiciera justo lo contrario, se anunciara un desconfinamiento. Así también tuvo estos dos incidentes esta semana. Primero en la comisión. Desgraciadamente, el ministerio navega como un portaaviones que tuviese un motor solamente funcionando y el otro en pana. Pero aquí conseguir una información de repente me cuesta un poco. Yo lo lamento. Así hablaba la comisión investigadora COVID-19 de la Cámara de Diputados, diciendo que no podía conseguir información dentro del ministerio.
Es el segundo evento. Y el tercer evento es este. De la región metropolitana dice que no hay razón para que esos trabajadores estuvieran allí. Hay un sumario abierto. Si nos pudiera usted tal vez entregar la información que tiene sobre este supuesto desmentido. Le preguntaron al ministro París por estos 21 trabajadores encontrados trabajando en Falabella y que no tenían la autorización para trabajar. Él dice que la empresa lo había desmentido. Y el periodista le responde que ya se había iniciado un sumario sanitario. Esto responde... No, en ese caso respeto la opinión del intendente, no voy a contrarrestar lo que ha dicho el intendente. Nosotros fuimos informados en la mesa de decisiones en la mañana que la empresa, yo creo que deberían más bien preguntarle a la empresa, entonces en ese caso había hecho un desmentido. Pero si el intendente tiene otra opinión, obviamente que respeto profundamente la opinión del intendente. Desmentido del desmentido, decían. Entonces, algo le pasa al ministro. Vamos a dejar ahí, hay que estar mirando. Por último, al cierre, rechazaron la nominación del juez Raúl Mera. ¿Cuál era la significancia de esto? Es que él ha sido permanentemente cuestionado en relación a la absolución de los oficiales de Carabineros acusados del crimen de los exfrentistas Raúl Pellegrín Friedman y Cecilia Magni Camino, ocurrido en los 80. Este fue el audio de Carla Pellegrini hablando con Piensa Prensa. Y él nos dijo que él sabía que a mi hermano lo habían asesinado los pacos, ¿cachai? Y después anda a saber tú la presión que recibió y cerró 6 veces el proceso. Y esto termina al final, que él me llama, me cita y me dice, mire, ustedes hicieron un peritaje y dicen que los torturaron. El Besmalinovich hizo con él el Rabanal, que es un médico, un vendido, de que se ahogaron. Entonces, por lo tanto, yo le voy a pedir a un amigo mío que trabaja en la brigada de homicidio y decida. Así fue como terminó el juicio. Horrible, ¿qué justicia es esa? Han pasado 32 años y el ministro absolvió a los acusados porque según él no hubo delito. Absolvió a los acusados porque no hubo delito, pero lo que es más grave aún, él dijo que ellos se ahogaron cruzando el río. Hasta aquí el registro al 5 de agosto de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/Informe Chile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.